Bueno, la exposición se trata de hacer conexiones y de cuando el tiempo es noticia y crisis. Habitualmente ustedes cuando inician un día, se despiertan, seguramente, bueno, se asean, se preparan el desayuno, algunos no. Y otra cosa que seguramente van a hacer es averiguar cómo está el estado del tiempo. Es así, con seguridad. ¿Y cuál es el pronóstico para el día? Efectivamente, esta es una información noticiosa. Tiene interés para nosotros, los que vivimos en una comunidad, en una ciudad, en un determinado territorio geográfico, porque queremos saber cómo va a ser ese día y tenemos que tomar una decisión. Una de las primeras tomas de decisiones, cómo salir vestidos a la calle, cómo, si usamos campera, guantes, si va a llover, paraguas, etc. Esto es cotidiano, nos ocurre todos los días. ¿Por qué es una información noticiosa el tiempo? Porque tiene una novedad, contiene una novedad que nos interesa a todos. Esa novedad que nos interesa a todos, los servicios, digamos, de medios de comunicación, tratan de informarnos cotidianamente. Y por eso decimos que esta noticia cotidiana se inscribe en la lógica de servicios de los medios de comunicación. Efectivamente, nos proporciona tal vez la primer certidumbre de cómo va a ser nuestro día. No nos olvidemos que vivimos en el siglo XXI ya, ¿no? En el inicio del tercer milenio, en la sociedad de la información y el conocimiento. Todos estamos en red, todos estamos conectados, todos tenemos un smartphone, un celular, y todos queremos información rápida, instantánea, ya. Internet nos acostumbró a eso. Internet nos propone un montón de información que podemos consumir si tuviéramos tiempo para consumirla, ¿sí? Esta sobreabundancia de información que nos propone Internet es realmente única para la historia de la humanidad. Estamos viviendo un tiempo único en este sentido. Por ejemplo, si hablamos de clima, tenemos una cantidad de información que realmente impresiona. Tenemos imágenes satelitales, imágenes de radar, tenemos datos de estaciones meteorológicas, videos meteorológicos, los blogs de los aficionados al clima, sitios específicos sobre clima, las aplicaciones de los smartphones, más de 100, algunas realmente muy llamativas, muy acotadas, muy puntuales, como aquellas destinadas para las personas que hacen navegación a vela. Esto es increíble, es decir, cómo se customiza la información climática. Pero también es cierto que toda esta sobreabundancia de información a veces tiene un efecto contrario. Nosotros estamos todos sobreestimulados con el consumo de información, por WhatsApp, por las redes sociales, el chat, etc. Y sucede que muchas veces tenemos tanta información, nos bombardean con tanta información, que hacemos lo contrario, decidimos ignorar esa información. Justamente cuando tal vez hacemos lo contrario, puede ser que justo haya una información importante, valiosa, que se nos escape. Pero, ¿qué pasa cuando está pronosticado, cuando hay pronóstico de un fenómeno meteorológico severo? ¿Qué ocurre? Ocurre que todos queremos tener más información, toda la información que sea posible consumir. ¿Por qué? Porque necesitamos tener certidumbre, seguridad. Es difícil esto, ¿no? A veces, y esperemos que toda la información que estamos obteniendo sea coherente, porque si es un poco incoherente nos genera más duda, más que certeza. Pero suponiendo que encontramos esa información y esa información nos sirve para una toma de decisión consciente, igual la seguridad no está garantizada, porque voy a hacer una digresión. Seguridad es un concepto complejo, porque ¿qué es seguro en esta vida? ¿Sí? No hay riesgo cero. Desde que nacemos
estamos expuestos a un riesgo. La historia de la humanidad es siempre cómo enfrentar el riesgo, cómo genero más seguridad. Y paradójicamente pasa que muchas veces, por generar esa seguridad, se crean nuevas condiciones de inseguridad. Volviendo al tema entonces de la seguridad, me gusta decir que seguridad es un concepto normativo. ¿Por qué? Porque ¿cuánta seguridad es una seguridad suficiente? ¿No? Esa es la pregunta. Y eso también es lo que buscamos. En todas las acciones que encaramos, queremos tener seguridad. Y en algún momento definimos que tal cantidad de seguridad es una cantidad de seguridad suficiente. Nos encontramos con una sensación de seguridad. Igual, pese a ello, muchas veces sabemos, entendemos que hay una porción, un margen de incertidumbre considerable. Y eso nos pasa siempre. Cuando hablamos de pronósticos de 24, 48 horas, efectivamente son pronósticos que tienen un gran nivel de asertividad, más del 90% se cumplen. Los smartphones y todos los programas que hay sobre pronósticos nos dan información sobre el tiempo, a veces por varios días de la semana, superior a las 72 horas. Y aún así nos ocurre que muchas veces no tomamos las decisiones correctas. Y esto, ¿saben por qué es? Porque en nuestras decisiones hay una gran carga que es subjetiva, que depende de nosotros. Depende de la percepción social que hay sobre el riesgo, pero también de nosotros. Muchas veces tenemos un pronóstico y decidimos ignorarlo. ¿Basado en qué razones? No sabemos, pero no le creo al pronóstico. Bueno, esa es una de las posibilidades que pasa con el tema de la toma de decisiones. Lo segundo que puede ocurrir es que no se entienda el mensaje. Ustedes vieron cuando se elige la alternativa, o una de las alternativas de comunicación es un icono, ¿sí? Que es un icono, es un dibujo, una imagen, que trata de sintetizar gran cantidad de información. Por ejemplo, un icono que describa la temperatura para las 24 horas del día y lo que nos puede, digamos, deparar el tiempo. Y tenemos una nube con lluvia, ¿no? Y dice altas probabilidades de que llueva. Efectivamente, el pronóstico se cumple, llueve 2 horas durante esas 24 horas del día, nada más que es una llovizna muy tenue. El pronóstico se cumplió. Ahora, tenemos otro icono, tal vez una nube, un solcito. El día va a estar nublado y hay bajas probabilidades de lluvia. Perfecto, ¿qué pasa? Llueve solamente durante 45 minutos, pero en forma intensa, muy copiosa. Supongamos que ese día los medios de comunicación no tienen una gran cantidad de noticias y deciden ocuparse de lo que pasó, porque ese tiempo que llovió tan intensamente generó inundaciones, barrios inundados. Pasa a ser entonces el tiempo y las consecuencias de esa lluvia una noticia de los medios. ¿Y qué pasa con los medios? Los medios tienen una gran capacidad de iteración, de repetición, de amplificación de la información, lo que nosotros llamamos el rebote, ¿sí? Puede atravesar la programación de un canal de cable, supongamos, a pesar de que sean diferentes géneros, digamos, mediáticos, aunque sea un programa de, como se dice vulgarmente, de chimentos, del espectáculo, y de pronto se ocupan de lo mismo, porque tal vez alguna estrella del firmamento del espectáculo se vio afectada por esa inundación. Es decir, se toca esa noticia de diferentes ángulos, con diferentes enfoques todo el tiempo. Lo que ocurre es que cuando nosotros volvemos a nuestras casas y vemos toda esta información y vemos que fue noticia y vemos los efectos de esa lluvia intensa, pareciera que las expectativas que nos había generado ese pronóstico cuando lo vimos a la mañana es diferente a lo que ocurrió durante el día. Como que no hay una congruencia entre esa información y nuestra percepción. Y en esa percepción, efectivamente, también mediaron los medios de comunicación, con su capacidad, como dije antes, de repetición, de iteración, de amplificación de la información. Cuando hablamos de un fenómeno meteorológico severo, que en algún momento es una amenaza, es una posibilidad, ahí, digamos, va a funcionar seguramente la alerta temprana, algunos tomaremos decisiones correctas, vamos a hacer prevención, vamos a prepararnos, y otros no, ocurre así.
Cuando deja de ser esa posibilidad y se plasma, se concreta el evento adverso, ya estamos frente a lo que va a ser una crisis. Y como es una crisis, va a ocupar la agenda de los medios. Esto es así, con toda la capacidad que tienen los medios de dar información, porque van a abordar esa noticia de diferentes enfoques, ¿sí? A mí me interesa, en este sentido, ver cómo se desarrolla la noticia en los medios, ¿sí? Como dije antes, en esa capacidad de repetición que tienen los medios, pongamos dando información sobre una nevada abundante y sostenida en el tiempo, y todas las consecuencias que traen, van a ir dando información de diferentes aspectos. Bien, eso se correlaciona con lo que son diferentes tiempos de la emergencia o del desastre o la catástrofe. Estos nombres son como nombres técnicos, digamos, de la crisis. Podríamos estar hablando de la crisis, pero también puedo darle estos nombres. Voy a pasar rápidamente esto, como para situarlo en lo que quiero señalar. Oh, me pasé. A ver si puedo. Ahí está. Bien, vamos a dejar de lado el antes del incidente. Vamos a ocuparnos de durante el incidente y después del incidente. El durante, antes me gustaría explicar. Es emergencia cuando tenemos un evento adverso, como dije, la nevada, provoca consecuencias, efectos negativos. Una vez que se activó la alerta, también comienza la noticia. Esto es para los efectores de la gestión de la emergencia o del desastre. Entonces, si las necesidades que surgen de esa emergencia se pueden satisfacer con los recursos locales de una ciudad, de una comunidad, entonces ahí estamos frente a una emergencia. Si los recursos locales no alcanzaran para satisfacer las necesidades que surgen, estamos frente a un desastre. La provincia le pide asistencia a la nación. Si la nación no puede satisfacer esas necesidades que surgen, estamos frente a una catástrofe. Ahí se pide asistencia al concierto de las naciones, como pasó en Haití. Y este ejemplo que digo de Haití, recuerdan el terremoto de 2010, tiene que ver con que también hay una variable importante, que es la extensión territorial del país. En Argentina es raro que haya un evento adverso que afecte a todo el país, porque es muy grande, se vuelven regionales esos eventos adversos. Pero, por ejemplo, si pensamos en los países centroamericanos, cualquier evento adverso puede ser realmente una catástrofe cuando no alcanzan los recursos del país a satisfacer las necesidades que surgen. En ese momento, que es el durante, comienza la noticia y empieza a cubrir todas las vicisitudes que van apareciendo con la información. En el mientras tanto, de los efectores de emergencia, se activa la alerta, se forma el centro operativo de emergencias, el comando de incidentes, se pasa a paliar los efectos, a mitigar los efectos de la contingencia, la respuesta. Y luego tenemos el después del incidente, que muchas veces coincide con el epílogo, el cierre de la noticia, y yo hablo siempre de un enfoque forense. ¿Por qué? Porque el periodismo se ocupa de averiguar cuáles fueron las consecuencias. Tiene que ver con quiénes son los culpables también, la asignación de la culpa, desde dónde empezó a fallar, desde dónde se empezó a sufrir todo este evento. Termina con la cantidad de víctimas fatales que hubo, los afectados, los daños al medio ambiente, los daños al sistema económico, etc. Y por otro lado, ¿cómo cuentan los medios esto? Yo tengo muy presente el evento hidrometeorológico de 2013 en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata. En La Plata recordemos que hubo víctimas fatales, una cantidad muy importante que no deberíamos olvidar. ¿Y cómo lo contaron los medios? Los medios lo contaron de la siguiente manera, lo contaron en clave emocional, apelando a las emociones todo el tiempo. Obviamente eso tiene un atractivo, tiene un gancho que es lo noticioso y también el incremento de audiencia. A las audiencias les interesan, los medios no es que hacen algo porque sí, también nosotros estamos protagonizando eso, aunque no nos demos cuenta. Alguien podría decir, bueno, pero tampoco hay otra oferta. Bien, es atendible, pero quiero decir,
¿Cómo podemos describir este enfoque de apelar a las emociones? Bueno, obviamente abunda la palabra tragedia, hay una descripción del sufrimiento de las víctimas, de los afectados, hay una retórica de sensiblería importante, tal vez también hay muchos golpes bajos y por supuesto una gran profusión de imágenes impactantes. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería la alternativa a esto? Lo que promueve la estrategia de gestión de reducción del riesgo internacional y también a la que adhiere la República Argentina. Hace muy poco, en el mes de mayo, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó su plan de reducción de riesgo de desastres para 2018-2023. Esto responde a que los medios tienen lógicas, ¿sí? Una de las lógicas es la periodística, centrada en la noticiabilidad, lo que nos interesa, la noticia, lo que podemos contar, la novedad que le interesa a mucha gente. La otra lógica es comercial, porque es un medio de comunicación, es un negocio, la venta que básicamente puede ser venta de ejemplares, venta de publicidad. Tenemos mecanismos para monitorear cómo está siendo recibido un producto mediático, el rating, el minuto a minuto. Tal vez José después nos pueda contar eso, cuando el clima se convierte en noticia, de esta perspectiva que estoy contando, cómo se va midiendo y cómo de pronto toman mucha más jerarquía los segmentos que tienen que ver con información del tiempo. Cómo ganan segundos, ganan centímetros cuadrados, etcétera. Tiene una gran repetición, un gran rebote. Pero lo que sugiere la estrategia de reducción de riesgo de desastre es que tenga otro enfoque esta comunicación, lo que se llama comunicación asertiva, que es una comunicación empática. Se inicia con la empatía de las víctimas, de los afectados, de la población que está en vilo siguiendo cómo evoluciona esa emergencia. Es una comunicación que es responsable, es una comunicación prudente, verificada y verificable, efectiva, instrumental, persigue un para qué. Es decir, que se parece a lo que antes mencionaba, dentro de las condiciones normales del tiempo, a esa lógica del servicio. Es decir, informa un para qué. Para ilustrarlo puedo comentarles que cómo sería una comunicación asertiva. Información sobre los barrios que están inundados, qué caminos son transitables, qué otros no, dónde están funcionando los refugios para evacuados, dónde se hace entrega de agua potable, qué tiempo se estima para la recuperación de los servicios. Quiero aclarar que esto a veces pasa, no en la mayoría, pero siempre generalizar es injusto. Pasa en los medios, hay un momento en donde hay esa información, pero no es lo que predomina. Lo que predomina es esa clave emocional. ¿Y qué efecto tiene en la audiencia apelar a las emociones? ¿Qué efecto les parece que tiene? Tiene efecto de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, de confusión, de descreimiento en los gestores de la emergencia. ¿Qué efecto tendría esta información? Si estamos dando información, como les comenté, que es asertiva, la población seguramente sentiría, recibiría que hay gente, agencias gubernamentales que se están ocupando, que se está tratando de controlar la emergencia. Es otro tipo de comunicación. Pero lo que quiero aclarar, que no es una lógica u otra, porque no sería pertinente. Debemos reconocer la naturaleza de los medios de comunicación. Las tres lógicas coexisten, pero es algo curioso que justamente en la crisis, en el durante, se abandona esa primera lógica que caracteriza la información del tiempo, la de servicio. Debería estar allí presente y tal vez tener un mismo lugar que las otras dos. En clave propositiva, yo trabajo en un organismo del Estado, es el ORCEP, es el organismo regulador de seguridad de presas. Presas son los diques, los grandes complejos hidroeléctricos, y trabajamos en una política que tiene que ver de concientización con los medios y periodistas locales, de las comunidades aguas abajo de nuestros complejos hidroeléctricos. ¿Por qué? A eso lo llamamos periodismo de concientización, porque entendemos que falta formación sobre esta temática. Falta información sobre los riesgos a los que puede estar expuesto una comunidad.
información con respecto a conceptos como vulnerabilidad, amenaza, riesgo, desastre, catástrofe, percepción del riesgo. Una vez que ellos empiezan a comprender estos conceptos realmente, ahí aparece siempre la curiosidad de un periodista. Empiezan a investigar y empiezan a instalar agenda. Y eso es lo importante, trabajar en el antes. Como habíamos visto antes, en la línea de tiempo de una emergencia hay 3 momentos, ¿no? La prevención, la preparación, la resiliencia, que es la capacidad de una comunidad de afrontar un evento adverso, ¿sí?, de forma positiva, es decir, afrontar la crisis sin quedar superado por esa crisis, se produce en el antes. Y nos parece que está teniendo muy buena receptividad de los periodistas y de los medios locales con los cuales nosotros estamos trabajando como agencia gubernamental. Por otro lado, me parece interesante también que pensemos en que sería importante que en las carreras de comunicación social, de periodismo y carreras afines haya un espacio, un contenido en la currícula que tenga que ver con cómo comunicar en las crisis asociada a la gestión de reducción del riesgo de desastre. Me parece que estas serían propuestas muy importantes que contribuirían justamente con generar una cultura de seguridad. Y esa cultura de seguridad sin duda va a tener como consecuencia que vamos a tener una mejor toma de decisiones como comunidad. Para finalizar, decir que esto no es solamente una responsabilidad de los medios de comunicación, también de nosotros como audiencias y también de los gestores en la emergencia, ya sea que estemos trabajando en la prevención o en la respuesta o en la recuperación. Porque muchas veces las agencias gubernamentales no estamos preparadas para tener la información que requiere el periodismo y tal vez por eso también se apela a contar la historia sin determinada formación, que a veces al técnico especialmente lo alarma, lo abruma, porque dice, ¿cómo pueden decir esto? Pero bueno, es que tal vez falta ese trabajo de la traducción del contenido técnico a un contenido más llano que se pueda comunicar a la sociedad. Bueno, hasta aquí porque el tiempo ya estamos. Les agradezco mucho la atención. Que tengan buena jornada.